Desde bien pequeño, el deporte fue su pasión, algo que sumado a su vocación le hizo decantarse por el mundo de la fisioterapia. Graduado por la Universidad de Oviedo, Jesús Menéndez comenzó a trabajar en la clínica de su pueblo y a formarse en todo lo relacionado con la fisioterapia musculoesquelética y el deporte. Desde terapia manual, ecografía, punción seca o ejercicio terapéutico, todo ello orientado a tratar aquellas patologías con las que asociamos normalmente la fisioterapia. Sin embargo, un campo un tanto desconocido le llamó con fuerza la atención hace unos años: el cáncer. De modo que comenzó a formarse en el ejercicio y el entrenamiento de fuerza en pacientes oncológicos. Durante esta charla vamos a conocer más sobre cómo el ejercicio puede marcar una gran diferencia en la vida de los pacientes con cáncer, ayudando a mejorar su calidad de vida. Además, hablaremos de su experiencia en el ámbito deportivo y más en concreto en el mundo del fútbol. A su vez, hablaremos de qué le llevó a elegir esta carrera y cómo ha sido su camino hasta llegar donde está ahora, abordando también un tema que afecta a muchos profesionales de la salud: las dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado, un horario que permita compatibilizar la vida personal con la laboral o las complicaciones a la hora de emprender su propio negocio. Así que si te interesa el mundo de la salud y quieres saber cómo el ejercicio puede ser un aliado en la lucha contra el cáncer, cómo es la fisioterapia en el ámbito deportivo o simplemente quieres escuchar una conversación amena sobre la vida de un fisioterapeuta, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelar la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta, porque esto es... La hipótesis perfecta. ¡Arrancamos! En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Jesús Menéndez, graduado en fisioterapia con especialidad musculoesquelética y oncológica. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas, un placer estar hoy con vosotros y poder poner mi granito de arena en este podcast. Bueno, bienvenido. Estamos muy contentos de contar aquí con Jesús. Para empezar un poco con la entrevista, lo primero que solemos preguntar al invitado es ¿qué te llevó a hacerte fisioterapeuta? Cuéntanos un poco tus inicios. Pues os comento, desde niño siempre me gustó mucho el deporte. El sueño de todo niño era ser futbolista profesional. Lo que pasa que a medida que vas creciendo te vas dando cuenta que del fútbol no se va a vivir. Entonces surgió la idea de hacerte fisioterapeuta porque, bueno, es una manera de meterte un poco en el mundillo del deporte. Entonces, al final no vas a jugar en el Molinón, ser fisio del Sporting de momento va a ser que tampoco, al final tienes que pagar como abonado para verlo en el campo, pero bueno. Comencé la carrera en la Universidad de Oviedo y a los 4 años comencé a trabajar en una clínica privada en Tineo. Y desde hace aproximadamente un año empecé también en una clínica de fisioterapia de Oviedo, ya que surgió un poco de casualidad. Conocí a Ignacio, que es el director de la clínica, y le propuse la idea de colaborar un día a la semana, los lunes, que yo descansaba en la otra clínica, para trabajar con pacientes oncológicos. Ya que esta clínica tiene unas instalaciones muy grandes, un gimnasio adaptado con 2 salas enormes, muchísimo espacio para trabajar con este tipo de pacientes, que es lo ideal, porque en Tineo la clínica es más pequeña, sí que es verdad que tiene mucha aparatología, pero está más centrado al paciente musculoesquelético, que es el que refleja más bien la imagen del fisioterapeuta que tenemos hoy en día. El de sentarte, tumbarte en la camilla, tratar patologías de cervicalgias, lumbalgias, un esguince de tobillo, una rotura de fibras, etc. Yo, según salí de la carrera, lo primero en lo que me formé fue en fisioterapia invasiva, en terapia manual, en punción seca, en ejercicio terapéutico, hice una formación de experto en fisioterapia deportiva. Y cuando llevaba 2 o 3 años trabajando, pues surgió un poco de casualidad que conocí en redes sociales, en Instagram, a Mario Redondo, que es un fisioterapeuta y CAFID especializado en fisioterapia oncológica, que tiene su propia clínica, llevaba trabajando 2 o 3 años con el paciente oncológico, única y exclusivamente. Entonces empecé a formarme, empecé a leer estudios, revisiones científicas, etcétera, sobre este mundo que era un poco desconocido en aquel momento.
Hice una formación con él en Madrid. Luego también hice un curso de experto en entrenamiento de fuerza y ejercicio con el paciente oncológico en la Universidad Autónoma de Madrid. Y otras formaciones con otros profesionales como Luis Montoya, que es un referente del campo en Venezuela. Y un poco así surgió esa idea. Como en Tineo era imposible o era muy difícil trabajar con este tipo de pacientes, pues tenía esa espinita clavada que hace un año más o menos empecé a trabajar con este tipo de población. Genial, Chus. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por venir al podcast. La A verdad que vosotros. estamos muy contentos de tenerte aquí y compartir esta charla, ¿no? Yo te quería preguntar un poco también, así, iniciando un poco pues tus estudios en la Universidad de Oviedo y demás, ¿cómo ves, por ejemplo, en la carrera de fisio el tema prácticas? O sea, ¿os dan muchas oportunidades de formaros como especialistas ya, digamos, trabajando con pacientes y demás? ¿Os tenéis que buscar un poco más la vida vosotros por ahí? Y sobre todo, ¿cuál fue tu primera experiencia, digamos, ya en un entorno real, aunque sea pues eso, en tema de prácticas, ¿no? Vale, pues te digo, prácticas la verdad que tenemos desde primero de carrera. Los 3 primeros años normalmente las prácticas son en hospital público y luego en cuarto ya te dan 2 opciones a elegir en clínicas privadas, en residencia, en clubs de fútbol, un poco donde quieras. Yo, por ejemplo, las hice en una clínica privada aquí en Oviedo y en el Sporting. Porque, bueno, para ver cómo era un poco el mundo de la fisioterapia en un club deportivo que en aquel momento estaba en primera división y ver un poco ese trabajo. Luego sí es verdad que de la carrera sales un poco verde, al final tienes tú que formarte por tu cuenta, hacer cursos, coger práctica, etc, etc. Sales con lo básico básico, al final lo que te da el rendimiento y el resultado es formarte, leer mucho estudio, mucho artículo y hacer cursos privados. ¿Y cómo funciona un club de primera por dentro? ¿Qué tal fue esa experiencia trabajando con los jugadores del Sporting? A ver, muy bien, hay grandes profesionales, tanto médicos como fisioterapeutas. Es decir, que sí es verdad que en aquel momento las instalaciones eran un poco peores de lo que te esperas. Tenían una indiva, 4 camillas y un gimnasio. Y sí es verdad que desde hace unos años, por lo que he visto, el Sporting ha mejorado muchísimo, por ejemplo, en ese tema. Hicieron un gimnasio espectacular ahora, las salas son mucho mejores, muchas más herramientas, está mucho mejor, la verdad. ¿Qué es una Indiva para los profanos en la materia? Es una máquina de diatermia. Se puso muy de moda hace unos años porque habían tratado a Nadal, creo que fue uno de los problemas de rodilla. Y básicamente es eso, radiofrecuencia para aliviar síntomas, estimula la regeneración celular, tiene varias funciones. Que las grandes diferencias entre los equipos amateur y los profesionales entiendo que es la tecnología que usan, ¿no? Las máquinas. Básicamente, tú te vas al Madrid, al Barcelona, que si cámaras hiperbáricas, que si las últimas tecnologías de todo. El Sporting era como un club muy humilde en aquel momento en cuanto a maquinaria, en cuanto a servicios. Lo que te puedes esperar poco más que en un club de tercera, segunda B. Tampoco... Ahora es verdad que ha cambiado mucho, por suerte, por lo menos en el Sporting. Bueno, desde aquí decir que somos fieles defensores del uso de la tecnología. Entonces casi la pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué cambios crees que han sido los más importantes en cuanto a nivel tecnológico en el mundo de la fisioterapia? Pues sobre todo a nivel de maquinaria. Antes tenías las manos y poco más, y el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico sí es verdad que sigue siendo un pilar hoy en día a la hora de recuperarte de lesiones y sin ello, sobre todo en el ámbito deportivo con más motivo, no solucionamos nada. Pero ahora pues que sí, ecógrafos de última generación que ayudan muchísimo a la valoración, al diagnóstico, etcétera. Y máquinas eso, tales como la Indiva, la EPI, puedes encontrar máquinas de todo tipo que aceleran ese proceso de recuperación. ¿Cómo crees que es la situación de la fisioterapia en España? ¿Crees que está bien pagada, bien vista? Pues la situación en España hoy por hoy no es la mejor posible. Es un poco precaria tanto en sueldo, que anda en torno a 1.300, 1.400, que en un pueblo todavía, pero en una gran ciudad se te va prácticamente en alquiler y en vida. Luego tienes que trabajar muchas horas, jornadas partidas que al final te tiras desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando. Es verdad que es dura. De hecho, yo conozco mucha gente que hizo fisioterapia y luego decidió cambiar la profesión
porque no salía rentable las horas de trabajo, de esfuerzo, formaciones continuas que te tienes que pagar tú, es dura. Sí es verdad que en otros países como en Francia, Alemania, Suiza, las condiciones son muy diferentes. Sueldos mucho mayores, mejor horario, más vacaciones, te pagan incluso las formaciones la propia empresa. Luego es difícil eso en clínica privada. En el ámbito de la sanidad pública también es difícil entrar en la rueda. Sí es verdad que las condiciones son mejores, un horario más estable, más organizado, vacaciones, mejor calidad de vida, pero a lo mejor de primeras te llaman para 2 días en todo el año. Entonces es muy difícil. También es difícil compaginarlo con la sanidad privada, porque te llaman a lo mejor de un día para otro, te llaman la hora antes que tienes que ir porque un fisio se ha puesto malo o está de baja, y es muy difícil compaginar cuando estás en una clínica privada, que no puedes dejar a tus pacientes de un día para otro o en 3 horas no puedo atenderte porque me surgió esto. Uh-huh. Y luego está el hecho de hacerte emprendedor o montar tu propia clínica. La inversión es muy alta y siempre tienes esa incertidumbre de si te va a ir bien, si te compensará, porque al final entre adaptar el local, licencias, máquinas, un ecógrafo 15.000, 20.000 euros, una Indiva otros tantos, cualquier máquina, cualquier aparato, más luego las averías que te den, es una inversión muy grande como para salirte rentable. ¿Qué licencias tenéis que sacar los fisios para poder ejercer, por ejemplo, como fisios autónomos? O, quiero decir, para montar tu propia clínica, ¿qué licencias tendrías que sacar y cómo las sacarías? Licencias en realidad tienes bueno, el título de colegiado, licencia de responsabilidad civil y demás, y luego para montar la clínica te exigen una ventilación, te exigen bueno, la calefacción y demás, unas medidas, las puertas tienen que tener X anchura, tiene que estar todo adaptado a personas minusválidas o con cualquier tipo de discapacidad, que es una inversión bastante grande, una vez que, sobre todo si tienes el local de una manera y tienes que cambiar todo para adaptarlo a ellos. ¿Hay grandes diferencias entre un fisioterapeuta de la sanidad pública y de la sanidad privada, aparte de, entiendo, los tiempos de espera? ¿O el trabajo que se presta es el mismo? El trabajo no es exactamente el mismo porque en la sanidad pública te lo pauta el rehabilitador. Tienes como menos libertad a la hora de decidir. Él te pauta lo que tienes que hacer con ese paciente y tú te riges a lo que te pone el papelito o el informe del médico. Entonces, en ese sentido, no tienes esa libertad. Luego tienes muchísimos pacientes a la vez, no puedes pararte todo lo que quieres con tu paciente. No, es una sesión de 1 hora o 45 minutos con ese paciente de continuo. Entonces, tienes que apañártelas como puedes. Hay entonces una saturación de la sanidad pública. Y está empezando a verla de la sanidad privada. Porque cuando antes tenías cita en cualquier fisio en 2, 3 días o al día siguiente, ahora nosotros, por ejemplo, en Tineo estamos dando 2, 3 semanas de citas, de espera. Uh-huh. Yo ahora quiero hacerte una pregunta un poco de curiosidad, que siempre me la planteé. Tú y yo jugamos muchos torneos como pareja de pádel, ¿no? Jugamos muchos torneos juntos. Y yo siempre me pregunto lo mismo. Digo, cuando estamos ahí jugando, ¿qué se le pasará por la cabeza a un fisio, no? O sea, tú, por ejemplo, cuando nos ves hacer movimientos, visualmente en el pádel y demás, piensas, meca, igual se me lesiona aquí, tengo que entrar ahí a curarlo, ¿no? ¿Qué piensas cuando pasan estas cosas? A ver, yo cuando intento jugar al pádel me olvido de lo demás. Sí que es verdad que se nota mucho más cuando lo estás viendo desde fuera, por ejemplo, que ves gestos raros, sobre todo en el pádel en los hombros. Hacemos, nosotros que somos de un nivel medio-bajo, pues las bandejas son como son, los remates son mordidos muchas veces, entonces al final sufren los codos, sufren los hombros, sufren casi todas las articulaciones. O sea que tú cuando me ves desde fuera dices, ¡buah, este chaval en breves para pues, caja pino! Lo mismo que tú, lo mismo que yo mismo. Al final es lo que toca cuando somos malos. ¿Te tocó atender a alguien alguna vez? Pues mira, me acuerdo, por ejemplo, en un torneo que jugué con Isaac, de los primeros que jugamos además, que un señor rompió fibras en el gemelo y nada, poco que hacer porque abandonar el partido y listo. O incluso otro amigo nuestro, Nico, que grabó en uno de los podcasts anteriores, también rompió fibras en el cuádriceps en el torneo. Lo que pasa es que él quiso aguantar y siguió jugando. Un saludo desde aquí a Nico. Estás más que invitado otra vez cuando quieras venir a charlar un poco y ya sabes.
Bueno, Jesús, si tú que eres un deportista que practicas además un montón de deportes y todos de una manera, digamos, muy satisfactoria, a un alto nivel, yo te quería preguntar un poco cómo este conocimiento que has adquirido durante todos estos años practicando múltiples deportes te ha ayudado, digamos, a la hora de conocer las posibles lesiones que tienen tus pacientes y cómo te ha ayudado en tu trabajo a tratarlos. En el tema del deporte, cuando tú mismo practicas un poco ese deporte, pues sabes los gestos que pueden ser más lesivos, las lesiones más habituales, tú mismo incluso sufres muchas de esas lesiones. Yo que he tenido alguna rotura de fibras, algún esguince de tobillo, de rodilla, pues comprendes un poco mejor la sintomatología que tienen esos pacientes y te ayuda a enfocar mejor el tratamiento, a saber los tiempos de recuperación, el proceso que hay que seguir de forma más adecuada. Centrándonos ya un poco en la rama oncológica de la fisioterapia, explícanos un poco en qué se basa antes de entrar un poco más en materia. Pues la fisioterapia oncológica, básicamente lo que hacemos es una programación del ejercicio en este tipo de pacientes, tanto a nivel cardiovascular como sobre todo entrenamiento de fuerza, porque en el entrenamiento de fuerza es donde se obtienen los mayores beneficios en este tipo de pacientes. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Lo primero que realizamos es una valoración de este tipo de sujetos, ya que la enfermedad es muy distinta de unos a otros, las secuelas, los efectos secundarios del tratamiento son muy diversos. No es lo mismo un tratamiento, por ejemplo, de tamoxifeno, que es un tratamiento hormonal muy frecuente en mujeres con cáncer de mama, que es casi lo más habitual, que cualquier otro tratamiento. Por ejemplo, el tamoxifeno, al ser un tratamiento hormonal, lo que acelera es la menopausia. La menopausia a su vez disminuye la densidad mineral ósea. Entonces, un tipo de ejercicio muy eficaz en este tipo de pacientes es la pliometría, el ejercicio de saltos, porque aumenta precisamente la densidad mineral ósea. Luego, claro está que seguramente ejercicios de saltos no los puedes hacer igual en una mujer de 30 años deportista que en una mujer de 80 que no ha hecho a lo mejor deporte en su vida y no va a poder saltar porque puede ser hasta peligroso por riesgo de fractura o de una caída sin más. Luego, una vez que se realiza esto, nos centramos un poco en saber cuál es el objetivo del paciente, ya que cada uno puede buscar un objetivo u otro de ese tratamiento. Una mujer puede querer simplemente salir a pasear con sus nietos al parque, otra lo que puede buscar es asearse por sí mismo, poder levantarse y tumbarse de la cama, llevar una vida independiente. Una vez hecho esto, un aspecto fundamental en la primera sesión, en la valoración, es un poco la educación. Hay que explicarle al paciente que es un proceso muy lento, que va a haber altibajos y que él tiene que ser la parte activa del tratamiento. Yo voy a orientarle, voy a guiarle, voy a explicarle lo que tiene que hacer, lo que no, pero al final el que tiene que trabajar es el propio paciente. Esto no es tumbarse en la camilla y que yo le dé un masaje. Al final lo importante realmente es el trabajo del paciente y que los beneficios no van a ser inmediatos, que es algo que desespera muchas veces también. Hasta las 7, 8 semanas mínimo no va a haber ese aumento de fuerza, no va a haber beneficios, entonces es un poco pesado y hay que mantener esa adherencia. Luego, una vez que realizamos la valoración, pasaríamos a la de nivel cardiovascular, por ejemplo, el test de los 6 minutos, que el test de los 6 minutos son 2 conos a 20 metros uno del otro y el paciente tiene que caminar durante 6 minutos al ritmo más rápido que pueda, pero sin llegar a correr. Se miden los metros alcanzados al final del recorrido y se valora también la sensación de esfuerzo y las pulsaciones, eso en cada minuto y al final del test. En función de los metros recorridos, pues veremos cuál es el nivel cardiovascular del que partimos. Luego valoramos los niveles de fuerza también, normalmente con técnicas indirectas y no directamente metiendo un RM en un press de banca a un paciente oncológico. Entonces hay una serie de mediciones y fórmulas para alcanzar la RM. Y luego ya pasaríamos al trabajo de fuerza en las siguientes sesiones. Lo más importante sobre todo es el trabajo de miembro inferior, ya que es lo que más se pierde tanto con la edad, con el propio envejecimiento, como en un problema oncológico. Un poco siguiendo con el hilo que tenemos en nuestro podcast, habíamos visto con Juan, que fue nuestro primer episodio, un saludo desde aquí a Juan. Juan Torní.
cómo la incidencia de cáncer pues, ha aumentado en los últimos años y de hecho se prevé que cada vez esta incidencia siga aumentando, ¿no? Porque al final el desarrollo de fármacos permite aumentar la longevidad, permite también pues eso, que personas que antiguamente morían de un tipo de cáncer hoy en día pues, puedan sobrevivir, ¿no? ¿Cómo impacta esto directamente en tu trabajo día a día con estos pacientes oncológicos? Sí, es verdad que la incidencia de cáncer está aumentando muchísimo. De hecho, en 2018 la incidencia a nivel mundial era de 18 millones de personas y se espera que para el 2040 sea de 28 millones, me parece, que es una barbaridad el aumento. Se espera que 2 de cada 3 personas mayores de 65 tengan cáncer. O sea, de esta mesa que somos 3, 2 por estadística vamos a tener cáncer. Entonces es bastante duro que la incidencia va a aumentar cada vez más, va a haber más pacientes con secuelas porque al aumentar la supervivencia va a haber más supervivientes también de cáncer. Además luego los hábitos que tenemos, alcohol, tabaco, el sedentarismo, el estrés, que se ha demostrado que el estrés influye mucho en la incidencia de cáncer, que se está empezando a demostrar, y el propio envejecimiento. Al aumentar la propia supervivencia de pacientes con cáncer, eso, vamos a tener más trabajo cada día. Antes cáncer iba asociado prácticamente a muerte. Ahora, sobre todo en algunos cánceres como el de mama, el de próstata, se está aumentando mucho la esperanza de vida. Sí, es verdad que por desgracia otros, como por ejemplo el de páncreas, no se ha avanzado mucho en el tema o el aumento de supervivencia es de meses. Entonces ahí es más difícil trabajar. Digamos que la especialidad entonces de fisio-oncológica es una especialidad relativamente nueva. Sí, ya te digo, yo terminé la carrera hace 7 años y pico, nadie hablaba de la fisioterapia en pacientes con cáncer, yo no tenía ni idea. Fue hace 5 años cuando empecé a informarme por Mario Redondo, precisamente, que os hablé antes. De hecho, yo, por ejemplo, los años de carrera viví con mis abuelos. A mi abuelo le diagnosticaron un cáncer de hígado cuando yo iba aproximadamente a segundo de carrera y falleció 2 años después de yo terminar. No tenía ni idea de los beneficios que podía aportar la fisioterapia en este tipo de pacientes. También eso, el hecho de haber tenido familiares que pasaron por la enfermedad, pues me incrementó ese interés en la fisioterapia oncológica y ya que no pude ayudar en aquel momento a mi abuelo, poder ayudar a otras personas que pasen por esa enfermedad. Además de la parte de fisioterapia, entiendo que también tienes que ser un poco psicólogo con la gente que sufre estas terribles enfermedades, ¿no? Hombre, mucho más. Ya la propia fisioterapia musculoesquelética, que es la que conocemos a día de hoy, tienes que ser un poco psicólogo ya de por sí, porque muchas veces el proceso lleva unos picos, unas montañas, no va todo como nosotros queremos. La gente quiere recuperarse de hoy para mañana, pero muchas veces el proceso es largo y con altibajos. Pues imagínate en un paciente oncológico que entre la enfermedad, los efectos de los tratamientos que son durísimos, la quimio, la radio, la ansiedad, la depresión que pueden tener, es difícil y sí que tienes que formarte un poco en el aspecto psicológico. De hecho, yo creo que debería ser como una pirámide el tratamiento con el paciente oncológico. En la base, por supuesto, debería estar el oncólogo con los tratamientos de quimio, de radio, de todo lo posible, fármacos. Y luego en la siguiente escala deberíamos estar el fisioterapeuta con el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza, un nutricionista para controlar bien la dieta, la alimentación, que también es un aspecto fundamental, y luego el psicólogo, que puede ayudarles mucho a manejar también esos niveles de ansiedad, de depresión, esos altibajos que puede tener. Esto es, ahora que está muy de moda, por ejemplo, las carreras de ciclismo. Fulanito quiere correr una etapa de la Vuelta a España, por ejemplo. Pues lo principal es tener una bicicleta y saber andar en bici. Pero luego si fulanito lo máximo que ha hecho en su vida es levantar la cerveza para llevarla a la boca mientras ve la etapa, si fuma, si bebe, si no hace nada en su vida, lo más fácil es que no haga ni 100 metros. Claro, al final eso es como todo, ¿no? Necesitas tener, digamos, pues un entrenamiento, un estilo de vida saludable y eso es aplicable a casi cualquier cosa. Todo. Y sí, ya debería ser para prevenir la propia enfermedad, una vez que la tienes con mucho más motivo incluso.
todas maneras, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo también que está habiendo mucha más conciencia social en los últimos años de cómo nuestras acciones repercuten directamente en nuestra salud. Tipo, ahora, por ejemplo, se sabe pues eso, que el tabaco es una cosa que al final te mata. La bebida, lo mismo. El estar sometido a mucho estrés, dormir poco, tener una dieta poco saludable. Yo creo que estamos trabajando mucho como sociedad en mejorar estos aspectos que directamente dependen de nosotros y que impactan en nuestra salud. No sé si esto también podría ser aplicable a partir de ahora al mundo de la fisioterapia y, de hecho, te quería preguntar también un poco, no sé si desde la sanidad pública están empezando a recomendar tratamientos de fisioterapia a pacientes oncológicos o cómo llegan esos pacientes a vuestras manos. A ver, desde luego que ha mejorado todo, porque es que antes ni los propios profesionales sanitarios recomendaban el ejercicio físico en este tipo de pacientes. Lo que tendríamos era fragilizar el paciente. Tienes cáncer, estás débil, pues no cojas ese peso, no vaya a ser que te siente mal. No hagas nada por miedo a que te pase algo o empeores. Y debería ser todo lo contrario. Cuanto más fuerte estés, mejor vas a soportar los tratamientos, menor va a ser la cardiotoxicidad generada, mejor la composición corporal. En definitiva, cuanto más fuerte, mejor vas a estar y mejor va a ser tu calidad de vida. Por ejemplo, en el cáncer de mama, las mujeres con linfedema, antes lo que se recomendaba era que no hiciesen absolutamente nada con ese brazo, que no tocasen, no fuese a empeorar, a aumentar el linfedema. Ahora hay estudios que recomiendan todo lo contrario, que entrenen incluso fuerza con ese brazo, ya que no solo aumenta el linfedema, puede aumentar las 24 horas siguientes, pero luego se estabiliza e incluso puede reducir ese linfedema. ¿Qué es un linfedema, así para la gente menos versada en el tema? El linfedema es el brazo hinchado muy frecuente porque se estirpan los ganglios en el tratamiento, entonces la linfa se acumula en todo el brazo. Es una sensación de pesadez, de malestar, luego tienes mucho riesgo de infección, tienes que tener mucho cuidado de no pincharte, de no mantener una higiene muy adecuada. El aumento de pacientes venidos de la sanidad pública depende un poco del oncólogo en primer lugar, que esté familiarizado con el ejercicio. Si tienes un oncólogo que entienda, que esté actualizado, que vea que el ejercicio les puede ayudar, pues te los deriva. Es muy importante tener el contacto con él, fisio-oncólogo y oncólogo-fisio, porque nos podemos beneficiar mutuamente del proceso. Y sí es verdad que se empieza a derivar cada vez más pacientes a centros de entrenamiento, de ejercicio, que antes prácticamente nada, ya te digo, hace 5 años nadie sabía de esto prácticamente, sobre todo aquí en Asturias. En Madrid sí que hay más centros o en Barcelona, pero aquí poco. Y luego moviéndote en redes sociales, que los propios pacientes vean que existe esta forma de tratamiento, de mejorar su calidad de vida. Mira, recordando un poco también cuando tuvimos aquí a Sier, que de hecho hoy es un día de mandar saludos, mandamos un saludo también a Sier, nos comentaba que su pasión casi por la actuación surgió casi por casualidad porque una profesora le dio un panfleto en el que tenía información, pues eso, de cómo podía formarse como actor, ¿no? Cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención. ¿Tú crees que faltan medios para comunicar pues a estos pacientes que por desgracia sufran un cáncer, que vosotros podéis darle esta ayuda, digamos, que puede existir este tipo de beneficio deportivo? ¿Crees que falta comunicación o no? Cada vez menos. Antes muchísimo. De hecho, el propio Mario Redondo, que tiene varios podcasts muy interesantes, por ejemplo, lo dice, que hace 6-7 años en su centro pues mal vivías, lo justo para pagar autónomos y poder vivir medianamente. Ahora ese centro está a tope, tiene 2 o 3 profesionales con él y solo trabajan con este tipo de pacientes. Ahora es verdad que lo mismo, los oncólogos, enfermeros, todo el mundo del hospital conocen más los beneficios del ejercicio y ya están más familiarizados con la fisioterapia oncológica. Entonces sí es verdad que cada vez es más fácil y la gente conoce más este tipo de tratamientos. Hablabas antes de la pirámide de profesionales en el tratamiento. ¿La figura del nutricionista existe en la sanidad pública o tiene que acudir el paciente a un nutricionista privado? Pues ahí sí que tengo dudas. La verdad que yo creo que no existe la figura del nutricionista en la sanidad pública.
pero, por ejemplo, hoy por hoy tampoco existe el fisioterapeuta especializado en cáncer en la sanidad pública. También te lo tienes que buscar por tu cuenta. Lo único que creo que hay es el psicooncólogo. Eso sí que lo tienes con la sanidad pública. ¿Qué profesión es esta? ¿La de Un psicólogo? psicólogo especializado en el paciente oncológico, para darles ayuda a eso, en las dificultades que puedan tener y apoyarlos en todo momento y que asimilen un poco la enfermedad. ¿Y vosotros tenéis contacto con este tipo de profesionales o recibís alguna formación adicional? Porque claro, al final entiendo que trabajar pues eso, con pacientes oncológicos también conlleva tener, digamos, un tacto, una manera de transmitir, sobre todo la información y demás, que es delicada, ¿no? Entonces, ¿vosotros recibís algún tipo de formación en este aspecto o cómo mejoráis? Tienes que buscarte un poco la vida. Sí es verdad que existen formaciones. Yo, por ejemplo, el experto que hice en Madrid, en la Universidad Autónoma, era un poco orientado a todo tipo de profesionales. Entonces estábamos juntos los médicos, los fisioterapeutas, psicólogos, que es lo ideal, trabajar en un equipo multidisciplinar. Y luego está el día a día, el leer, el informarte para saber manejar un poco estos pacientes. Aún así, por mucho que leas y por mucho que trabajes, hay situaciones y momentos duros que tienes que convivir con ellos. Cuando un paciente te empeora o cuando te dicen que uno ha fallecido, son momentos duros. Y entiendo quizás que podría ser necesario incluso tener atención psicológica también para vosotros que trabajáis con ellos directamente, más que también para entender al propio paciente, ¿no? Pues posiblemente en muchos momentos. Igual que la propia familia y el entorno, amigos, muchas veces lo puedan necesitar también para asimilar esa situación. ¿Qué dirías que es lo peor y lo mejor de tu trabajo? Pues lo peor, posiblemente el horario. Al final tienes que adaptarte un poco al trabajar de cara al público, a los horarios de la gente. Empiezas a las 8 o las 9 de la mañana y muchos días no llegas a casa hasta las 9 o las 10 de la noche. Entonces, por semana prácticamente no tienes vida. Luego un poco la evolución de los pacientes. Cuando todo mejora, cuando todo sale bien es muy bonito, pero cuando un paciente se estanca, pues empieza la frustración, tanto del propio paciente como del fisioterapeuta que no consigue esa mejoría que busca. Y a lo mejor lo que a uno le va bien, al otro no le va bien el tratamiento, o incluso dentro de esta misma persona no siempre evoluciona igual. Cuando no mejora, el paciente empieza a perder la confianza a ti. Ganar un paciente es muy fácil, pero perderlo es muy difícil, pero perderlo es facilísimo. Entonces es dura la situación. Luego también un problema que tenemos entre los fisios es un poco el no remar todos juntos. Hoy en día hay como dos ramas de fisioterapia. Están los que apuestan por el ejercicio físico y están los que tiran más por la fisioterapia invasiva. Y eso es un problema porque no entiendo yo muy bien por qué tiramos por uno o por otro, cuando lo ideal sería combinar todo junto. La fisioterapia invasiva, la terapia manual, etcétera, ayuda en muchas ocasiones a reducir las secuelas a corto plazo, tanto en todo tipo de fisioterapia, musculoesquelética, cáncer, lo que queramos. Pero a largo plazo también es necesario el ejercicio terapéutico. No entiendo la moda de pegarse unos contra otros, a ver cuál es mejor, o tú si haces esto eres peor que el otro. Al final deberías de combinar un poco todo. De hecho, yo la clínica en la que estoy en Tineo prácticamente es todo terapia manual, fisioterapia invasiva, se basa fundamentalmente en eso. Y sin embargo, la de Oviedo es todo lo contrario. Trabajamos prácticamente todo con ejercicio terapéutico. Entonces tienes que saber adaptarte un poco al paciente y qué es lo que requiere o le pueda venir mejor o peor. Y lo mejor de la profesión posiblemente sea la satisfacción de ver la mejoría en los pacientes cuando se consigue solucionar un problema con el que lleva mucho tiempo, cuando le quitas el dolor al paciente es muy reconfortable. De hecho, es un poco la vocación, esto lo que te hace ser fisioterapeuta. Si no, posiblemente abandonases por las condiciones. Yo a mí ahora, mientras que estamos hablando, me surge una duda, una curiosidad, ya que ahora pues la población está envejeciendo más en el sentido de que tenemos pues, una calidad de vida mejor y por lo tanto con el desarrollo de las últimas terapias podemos alcanzar una mayor longevidad. ¿Tú crees que también sería interesante, no sé si lo hay, si lo hay me corriges, pero ¿tú crees que sería interesante desarrollar una fisio específica, por ejemplo, para personas ancianas?
La hay, ¿eh? ¿Ya Hay existe? la fisioterapia gerontológica. Es un poco similar a lo que podemos trabajar con la población con cáncer, por ejemplo. Es mantener esos niveles de fuerza, sobre todo, como te comenté antes, el miembro inferior. La fuerza en las piernas se pierde en mucha mayor medida que la fuerza en los brazos, por ejemplo. Y al final esa fuerza la necesitas para todo, para sentarte y levantarte de una silla mismamente, para poder asearte, entrar en la bañera, salir a hacer la compra, para cualquier cosa. Y sí que se empieza a trabajar mucho. Y de hecho a clínica privada acude muchísima gente mayor. Mucha gente mayor y mucho paciente deportista, porque por suerte también cada vez se hace más deporte. Entonces son los gruesos de trabajo. Yo como profesional que eres del mundo de la fisioterapia, también me gustaría preguntarte si nos pudieses dar a deportistas amateur como nosotros algunos tips, sobre todo para intentar no lesionarnos o para mejorar nuestro condicionamiento físico, así a grandes rasgos, sin entrar mucho en detalles técnicos, algunos tips que nos puedas dar para mejorar nuestro desempeño. Pues lo ideal sería compaginarlo precisamente con, por ejemplo, los futbolistas semi-amateur con el entrenamiento de fuerza, que es lo que te va a prevenir lesiones. Luego, importancia de calentar, por ejemplo, no es lo mismo calentar primero, adaptar al músculo al ejercicio, que ponerte a jugar al fútbol y pegar 4 pelotazos así en frío. Lo mismo con cualquier deporte. Entonces, ¿estirar antes del ejercicio, sí o no? Estirar, lo que se recomienda hoy en día es un estiramiento dinámico, no el mítico estiramiento de forzar y mantener 30 segundos. Eso después. Eso después. Y aún así hay bastante controversia hoy en día con este tema, porque hay estudios que te dicen que el estiramiento es vital, otros que te dicen que absolutamente de nada sirve, incluso que puede aumentar el riesgo de lesiones. Lo que sí parece que se demuestra es que antes es mejor un estiramiento dinámico. Repetir los movimientos, pero sin parar a estirarte y forzar el músculo. En la realidad de Asturias se me ocurre que quizá haya muchos pacientes que tengan muy lejos un centro de fisioterapia para realizar terapias. ¿Hacéis algún tipo de terapia por videollamada, por ejemplo, o por teléfono? Por ejemplo, en el centro de Oviedo sí que estamos pensando en instalar la fisioterapia online, porque más o menos la valoración del paciente la puedes realizar y luego el entrenamiento de fuerza lo puedes guiar también para que lo haga en su casa, en el propio gimnasio. Sí, es verdad que en Asturias no está todavía muy instaurado. Por ejemplo, en ciudades grandes sí que se hace en más medida. Y bueno, sí es verdad que mucha gente se tiene que desplazar 40, 50 minutos. Yo, por ejemplo, tengo gente de pueblos de Cangas que están a 50 minutos de Tineo, que tienen que venir, tratarse una hora y volver otra vez otros 50 minutos a su casa, que es bastante duro. ¿Y fisioterapia a domicilio? ¿De ir tú a casa del paciente, por ejemplo, dar un masaje? Fisioterapia a domicilio también la hacemos. Sí es verdad que ahora tenemos una demanda muy grande en la propia clínica, por ejemplo, la de Tineo, y si estamos dando citas para 3 semanas, tenemos más complicado sacar ese tiempo para viajar al domicilio, tratar al paciente y volver otra vez, porque que no hay tiempo material. Sí es verdad que si el paciente vive más bien en Tineo o alrededores, a poca distancia, es más fácil de compatibilizar, pero sí, domicilios también realizamos. En tu opinión, ¿por dónde crees que pasa el futuro de la fisioterapia? Por ejemplo, yo escuchaba un podcast el otro día Sí. de la televisión española, de RTV, que hablaba que estaban empezando a utilizar la inteligencia artificial en pacientes con patologías neurológicas. Entonces, no sé si se utiliza algo así en fisioterapia. Sí, es verdad que ahora están las gafas en realidad virtual que te ayudan a trabajar casi en cualquier patología. Se usa mucho en neuro, en musculoesquelética. Al final estás como en un juego de la Play, el paciente se centra y hace muchas veces movimientos que sin ellas sería imposible hacer por el dolor o por la limitación. En ese sentido sí que está avanzando mucho con la realidad virtual, por ejemplo. Y me imagino que poco a poco irán saliendo más novedades en el tema. Igual que las máquinas. Hace años era impensable que si el ecógrafo, que si la Indiva, que si cualquier maquinaria que hay hoy en día. Entonces, a nivel tecnológico está avanzando muchísimo también. En tu opinión, por ejemplo, esto es una curiosidad, pero si tuvieses que dar, por ejemplo, porcentajes de la importancia en la recuperación de pacientes, por ejemplo, con el trabajo manual, el trabajo tecnológico, o sea, quiero decir, los aparatos tecnológicos, ¿qué porcentaje de importancia darías a cada uno?
a la hora de recuperar un paciente? Pues yo creo que la mayor parte es, hoy por hoy, la terapia manual más el ejercicio terapéutico. Te diría que un 70-80%. El 20-30% sería la maquinaria. Al final, lo más importante sobre todo es conocer, hacer una buena valoración y el diagnóstico del paciente y a partir de ahí centrar el tratamiento. Si no aciertas con el problema del paciente, da igual que metas mucha máquina que no va a mejorar esa persona. Lo considero lo más importante. Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles son las lesiones más comunes a las que te enfrentas día a día? Por ejemplo, en tineo es súper habitual los problemas de hombro, patología de supraespinoso, de manguito rotador. ¿Por qué? Por ejemplo, en tineo hay muchísima ganadería. Las alas de ordeño, trabajo con el brazo en alto muchísimo tiempo. Prácticamente el 80% de los ganaderos tienen problemas en los hombros. Luego cervicalgias son súper habituales, lumbalgias, que es lo más habitual en todo tipo de población. Cervicalgias influye mucho el estrés, luego las posturas que tenemos hoy en día en oficina, con el ordenador, cabeza adelantada, conduciendo incluso. Luego ya en el ámbito más deportivo, por ejemplo, en el fútbol lo más habitual es esguinces de tobillo y roturas de fibras, sobre todo en isquiotibiales. En otros deportes como el pádel los hombros también sufren mucho, depende un poco del tipo de población a la que te enfrentes. ¿Y la lesión más rara o que más te haya extrañado ver, por ejemplo, en algún paciente? Hombre, lo más raro, por lo poco habitual que es, fue, por ejemplo, un tumor benigno que tenía un paciente en cervicales. Era un paciente que llevaba mucho tiempo tratándose de un dolor cervical, que durante el día estaba más o menos bien, pero por la noche era incapaz de dormir, tumbado imposible, medio sentado, pero dormía nada, 1 hora, 2, un dolor que no acababa de mejorar, como quemazón y nada, al no haber mejoría le mandamos a hacer una resonancia magnética y fue donde se vio ese tumor, que por suerte era benigno, se operó y la sintomatología mejoró al 100% prácticamente. Yo tengo una pregunta relacionada un poco con mi trabajo como informático. ¿Se están poniendo de moda ahora los ratones para poner el gesto en vertical en vez de en horizontal y también las mesas para trabajar de pie? ¿Crees que es beneficioso para la espalda trabajar de pie? Lo ideal es no estar mucho tiempo en la misma postura. Lo ideal es cada X tiempo dar un paseo, ir a por agua, ir al baño. Lo realmente malo es el mantener una postura constante durante mucho tiempo. Sí es verdad que posiblemente el estar de pie pues corriges un poco esa postura de la cabeza, la hipercifosis, el adelantar mucho el cuello, que sí que es verdad que da mucha patología. Y luego el tema del ratón, pues no te sé decir la verdad. Sí es verdad que el ratón convencional, en gente que está mucho con él, genera muchos problemas de epicondilitis, No es una postura natural, si te fijas, cuando tienes el ratón claro, así, más natural pues, es verdad que es es así, sí, sí. ¿Y cuánto es el tiempo, por ejemplo, máximo que tú recomendarías estar en una misma postura? Lo que se suele recomendar es 45 minutos, 1 hora y moverse un poco. Uf, De hecho, hay muchas aplicaciones de teléfono igual que para estudiar, que las programas y te dan un aviso a la hora, por ejemplo, 2 horas máximo para muévete un poco o vete al baño o vete a beber un vaso de agua, simplemente para... En Android hay una que se llama Bienestar Digital que puedes programarla para que te dé el aviso cada Exactamente. X tiempo. Pues ya sabéis, chicos, hay que moverse como máximo, o sea, hay que estar parados como máximo 1 hora, luego hay el movimiento. Pasa que eso es un poco utopía en trabajos de oficina de 8 horas. Es ¿no? muy difícil cada 8 horas, o sea, en un trabajo de 8 horas cada hora levántate o porque puedes estar liado, porque el tiempo es el que es y el trabajo hay que sacarlo adelante. Entonces, o estás en una videollamada, en una reunión, no te vas a levantar porque sí, porque tenga que moverme. Sí, tengo que levantarme, pasó 1 hora. De hecho, bueno, las clases de instituto y de universidad, aparte de por centrar la atención, un poco es por eso. Suena el timbre a los 45 minutos a la hora para que esos pacientes se muevan. Aparte de porque es imposible también y muy difícil mantener la concentración 1 hora. Yo te quería preguntar ahora una curiosidad que no, bueno, tiene que ver con el tema, pero tampoco directamente, ¿no?
¿Tú recomiendas algún tipo de colchón para dormir y descansar bien? Es que justo ahora tengo que cambiar el mío y digo, oye, ya que tenemos aquí a Chus, que es un experto en fisioterapia, vamos a preguntarle, Eso ¿no? me lo pregunta mucha gente y es un tema muy difícil. Es como el tema de la almohada. Con la almohada, sí. Normalmente la almohada se recomienda que sea más bien baja, que no te levante mucho la cabeza precisamente por la postura, y que sea más bien dura, no muy mullida. Pero claro, es un tema con mucha controversia. En el colchón pasa un poco lo mismo. Suelen recomendar colchones más bien duros, pero ahí es muy difícil meterse. Y para dormir, por ejemplo, bueno, claro, cuando te quedas dormido ya te dormiste, ¿no? Pero para iniciar el sueño, por ejemplo, ¿recomiendas algún tipo de postura, no sé, boca arriba o girado de lado? En teoría, la mejor postura es o bien de lado, lo ideal sería con un colchón entre las rodillas, con un cojín o una almohada entre las rodillas, pero es la postura teórica, luego al llevarlo a cabo es casi imposible. O boca arriba también se dice. Boca abajo es la peor postura, según se dice. Curioso, porque mi almohada tiene 2 posturas. Tiene una que es para dormir boca arriba y una que es para dormir de lado. Pues mira, no... Sí, sí. ¿Y cómo funciona? Por un lado es como abombada y por el otro lado es será como, más plana para que no levante tanto. Para dormir de arriba es plana y para dormir de lado para que es, te quede es a la como altura. abombada. Claro, mira, no conocía ese tipo de... Sí, sí. Bueno, luego os lo enseño. Sí, es verdad, y tu curiosidad ya por verla. Pero sí. En teoría eso, boca abajo, como estás con el cuello más girado, estás con hiperextensión lumbar, es un poco más contraproducente. Luego hay que llevarlo a cabo. Yo, por ejemplo, acabo durmiendo boca abajo muchas veces. Entonces... Ah, curioso. Nada, es que eso, te preguntaba porque ya te digo, tengo que cambiar el colchón y digo, bueno, pues ya que viene Chus hoy, vamos a informarnos en el tema. Vale, luego también, por ejemplo, para las personas como yo que tendemos mucho a poner los hombros hacia adelante, sobre todo cuando estamos trabajando con el ordenador y demás, ¿nos recomiendas algunos tips para intentar corregir esta postura? Lo fundamental sería fortalecer la zona de los estabilizadores de la escápula, los que te la mantienen hacia atrás. Trapecio inferior, elevador de la escápula, los serratos sobre todo, porque normalmente esta postura lo que te hace es aumentar el tono de pectorales, de trapecio superior, que lo que te hacen es llevar todavía más la cabeza hacia adelante. Es un poco lo que le pasa a los culturistas, ¿no? Que muchos culturistas están lo mismo como... está, porque trabaja muchísimo la zona de pectoral, bíceps, todo lo que te adelanta esa cabeza humeral. Entonces lo ideal sería eso, trabajar los estabilizadores de la escápula. Luego también hay una serie de vendajes con kinesio, por ejemplo, que te dan una percepción que cuando tú te llevas los brazos hacia adelante, te tira la cinta que tú colocas atrás. Entonces te obliga un poco a mantener la conciencia corporal. Luego de la cabeza, de estar pendientemente, constantemente corrigiendo esa postura, tenerlo un poco en mente. Y básicamente eso. Vale. Y el moverse, como hablamos antes. Sí. Si te levantas de vez en cuando vas a corregir esa postura. Si te enfrascas en un trabajo en el ordenador, seguramente cada vez acabes más echado hacia adelante. Respecto a las cintas estas cinéticas, te quería preguntar 2 cosas. Una, ¿los colores en realidad influyen en algo o simplemente es diseño? Porque muchas veces hemos visto que hay muchos deportistas que salen con cintas de múltiples colores, ¿no? Entonces, esa es una curiosidad. Y la segunda, ¿cuál es la función específica que tienen? Lo primero, los colores no valen absolutamente de nada. Da igual que sea rosa, que roja, que azul, que amarilla. Al principio sí se decía que colores cálidos era para una función, colores más fríos para otra, pero eso se demostró que no tiene ningún tipo de evidencia. En deportistas influye mucho el factor psicológico. Si yo puse un kinesio en la rodilla y no me lesioné más, entonces voy a jugar siempre con el kinesio. Es un poco como Benzema cuando llevaba el vendaje ya en los dedos, o mucha gente que ya es un poco por superstición, que además los deportistas suelen ser muy supersticiosos de serie. Luego la función, pues depende. Si le metes mucha tensión, yo por ejemplo lo uso mucho en problemas de hombro para retrasar la cabeza humeral. Eso me quiere sonar, ¿eh? Hay en esguinces de tobillo, no agudos, pero más que llevan ya un tiempo de evolución, porque es más cómodo que el vendaje normal con el tape y te permite un poco más de libertad de movimiento. Ahí se usa modo vendaje. Luego a nivel muscular lo tendrías que poner con mucha menos tensión y lo que hace es como relajar un poco esa musculatura. Luego hay otro vendaje que es como un pulpo, una cuadrícula que se usa para reducir el edema, por ejemplo, en rodillas que tienen líquido, en un esguince de tobillo.
ayuda a quitar el edema y bajar un poco ese hinchazón. La función es muy diversa según lo que busques. Hablando un poco de esto, ¿influye el calzado a la hora de mantener una postura correcta? No vamos a decir marcas para que no nos denuncie nadie, pero suele decirse que los típicos playeros con la suela plana que son malos para la postura. Sí, normalmente no se recomienda el calzado plano. Lo que sí que se recomienda ahora mucho, hay mucha gente que lo está empezando a probar, es el calzado minimalista, que es prácticamente como un guante en el pie, porque te da mayor movilidad en los dedos, que es más natural. El calzado plano sí que es verdad que se sigue recomendando, que es lo peor. O que tenga un poco de cuña o si no el calzado minimalista, que es el que se empieza a recomendar mucho. Yo la verdad que nunca lo probé porque es un cambio muy grande. Pasar de un calzado normal a prácticamente ir descalzo por la calle. Es como ir descalzo pero con una suela, ¿no? Prácticamente es como ir con un guante, con un calcetín simplemente en el pie. Entonces, bueno, las piedras, el bordillos, de todo lo que enganchas hasta que el pie se va endureciendo y cogiendo... Claro, yo ahí le veo ventajas e inconvenientes. O sea, evidentemente tiene la ventaja al final de que puede... Mayor libertad, trabajas esa musculatura de los pies que muchos tenemos atrofiada porque vamos con los dedos pegados y no los usamos nada, pero... Claro, luego al final si te cae una piedra o pegas un golpe... Y hasta que te adaptes tiene que ser duro porque aquí lo usamos en casa, pero salir a la calle o... Sí. ¿Tú lo recomendarías? Que probásemos por lo menos la experiencia de llevar un calzado minimalista. Yo gente que prueba y demás, luego lo mantiene. Mira, por ejemplo, Nico, que hablamos antes de él, sé que tiene un calzado minimalista. Para escalar, ¿no? No, y por la calle. Por la calle también. Sí, que yo se lo vi algún día. Entonces, todo es probar y adaptar. Lo ideal para el pie seguramente sea eso. Otra cosa es la tolerancia. Tolerancia y el diseño tampoco es que sea lo más atractivo posible hoy en día, que la moda... La moda impera tanto. Di tú que, bueno, en realidad al final si lo pruebas y es cómodo... Debería ser lo de menos, pero bueno, el mayor problema es adaptarse a ello. Y relacionado con esto del calzado, ¿qué calzado recomiendas para los bebés? Pues lo ideal en los bebés posiblemente es que fuesen descalzos. Hoy en día ya los niños con 3 o 4 meses ya tienen calzado, ya no solo el calcetín, sino las Munis, las Vans, el calzado de la marca que sea, desde el principio. Entonces la atrofia de los dedos va a ser mucho mayor. Al final no van a trabajar esa musculatura. El niño tiene que estar jugando constantemente con manos, con pies, cogiendo tacto. Lo ideal sería el ir descalzo. Lo que pasa es que eso. ¿Tú crees que, por ejemplo, lo que hagamos de bebés puede tener un impacto significativo en la salud que vayamos a tener posteriormente, sobre todo a nivel de postura y demás? Hombre, yo creo que sí, y el bebé al final de pequeño tiene que moverse lo máximo posible, explorar, pero ya no solo a nivel de postura, a nivel cognitivo, a todos los niveles. El crío tiene que experimentar, tiene que hacer todo lo posible, y lo ideal ya sería que desde pequeños, cuando empiezan a tener conciencia, también se les eduque un poco en el ejercicio, en ergonomía, en cuidados posturales, porque al final el niño con 2 o 3 años va a aprendértelo todo. A cambiarnos a nosotros, que tenemos una serie de hábitos y de posturas, es mucho más, sobre todo, más difícil. Recomiendan mucho el tema de natación, ¿no? Con los críos también pequeños. Se recomienda mucho, sí. Natación, casi cualquier deporte que antes no eso, se empieza, igual que antes el entrenamiento de fuerza o en gimnasio, hasta los 18 años casi no los hacía la gente. Decían que te ibas a quedar más pequeño, que dejabas de crecer, había muchísimos mitos. Ahora ya se empieza a trabajar el ejercicio de fuerza desde pequeños. Quizás el problema en eso es hacer el ejercicio de gimnasio sin monitorización, ¿no? Ese es el mayor problema. Al final debería ser guiado, los ejercicios acordes a la edad, al niño, a la fuerza que pueda tener y corregir un poco las posturas. Si vas a hacer burradas en el gimnasio, pero eso lo mismo en niños que en alguien de 40 años que empieza... De hecho, recuerdo, no sé si os viene a la mente el caso de un niño que le llamaban el Hércules, no me acuerdo exactamente de dónde, que era un niño que estaba hipertrofiado, era un niño pequeño que pues sus padres le sometían a entrenamientos de fuerza increíbles y al final pues eso, tenía un físico escultural, pero también la sociedad decía que bueno, que eso al final es malo, ¿no? Quiero decir, al final hacer deporte tiene que ser en su justa medida, como todo en esta vida. O sea, no hay que ni pasarse ni quedarse corto. Entonces... Debería de ser pautado, claro que sí. Al final no tiene que ser por estética ni tiene que ser por nada más. El gimnasio tiene que ser por salud.
para mejorar la calidad de vida. Entonces no tienes que ponerte como un oso, ni tampoco eso, los tratamientos hormonales, todo lo que se mete ahora mucha gente. Al final es el trabajo de fuerza para tener mejor calidad de vida y vivir los más años posibles de la mejor manera. Y bueno, Jesús, para ir terminando, antes que nada agradecerte que hayas venido A vosotros. al podcast. Estás más que invitado para otro capítulo, ¿o qué? Sí, hombre, por supuestísimo. Bueno, solemos preguntar al final, además de que nomines a alguien, que te vamos a preguntar ahora, cuál es tu canción y cuál es tu... Bueno, puedes decir un grupo favorito si la canción es muy concreta y tu película favorita. Pues mi película posiblemente Interstellar. Y en cuanto a grupo, pues quizás Extremoduro, Leiva también me gusta. ¿Y nominar? ¿A quién nominarías para que viniera a nuestro podcast? Pues yo se me ocurre David Fernández, Manolero, que es un deportista paralímpico, que os puede explicar un poco el mundo del deporte, ya que fue olímpico incluso, y os puede contar una historia de superación bastante chula. Bueno, pues estás más que invitado, contactaremos con él Exacto. O sea que... para invitarle y nada, pues muchas gracias otra vez por venir y ya hasta la próxima. Espero que te lo hayas pasado bien, Sí. Jesús. La verdad que para nosotros es un placer compartir esta charla, lo primero con grandes profesionales como tú y sobre todo también con grandes amigos, ¿no? Entonces nada, por nuestra parte estás más que invitado para el segundo round cuando quieras. Genial. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y bueno, como conclusión al programa de hoy, nosotros grabamos lo que llamamos la hipótesis perfecta, que son una serie de reflexiones sobre el programa de hoy. Yo creo que hoy podemos reseñar que ante el triste aumento de la incidencia del cáncer tenemos que formar nuevos profesionales o adaptar los profesionales que tenemos a estas nuevas y tristes patologías, que tenemos que fomentar quizás en la medida de lo posible que en los trabajos se mantengan unas medidas de, por ejemplo, levantarse, como nos decía nuestro invitado Jesús, cada hora, mantener unas buenas posturas, mantener un buen calzado para, digamos, para mitigar estos problemas de fisioterapia. Y también que, como nos decía nuestro invitado, es importante mitigar en la medida de lo posible estos efectos cuidando nuestra salud, por ejemplo, dejando malos hábitos como el tabaco o el alcohol que pueden potenciar estas terribles enfermedades.